Jesús es hombre. En esta séptima lección de Fundamentos, les presentamos los textos que comprueban que Jesús es hombre en el cielo. Esto sucedió como consecuencia de que se despojó de ser como Dios para ser hombre. En esta lección estudiaremos sobre el hecho de que el Señor Jesús también es hombre eternamente. 1. El Creador se despojó. Es posible imaginar al Dios eterno y creador de todas las cosas despojándose de toda su gloria y poder, y apareciéndose en la oscuridad del útero de una mujer. Comencemos con las verdades que aparecen en Juan 1:1, 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Considere también el texto de Filipenses 2:6-8, cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:6-8. Sí, Dios se hizo hombre. De forma metafórica, imagine el vacío que se formó en los cielos, la interrogación que surgió en la mente de los ángeles, arcángeles, serafines y querubines, y en todos los seres celestiales cuando sucedió esto. ¿Qué expectativa tenían ellos de que Jesús regresaría un día? A partir de aquel momento, ¿cuál sería la forma de Jesús por toda la eternidad? Algunos se detienen con las expresiones físicas que Jesús tuvo en la tierra, como sentir hambre, sed o cansancio. Pero, él no solo parecía una figura humana, de hecho y de verdad, él era un hombre. Como una figura humana. 2. Evidencias consistentes de que Jesús es hombre. ¿Cuáles son las evidencias que comprueban que Jesús se hizo hombre y continúa hombre por toda la eternidad? Primera evidencia, Jesús necesitó de la unción del Espíritu Santo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:16-17. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Esta unción y dependencia del Espíritu Santo no fueron simbólicas, mas una necesidad humana real. Si Jesús no se hubiese despojado de su forma de Dios y de sus atributos divinos, no necesitaría de la unción y del poder del Espíritu Santo para hacer las obras que él hizo. Segunda evidencia, Jesús necesitó aprender a obedecer. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Hebreos 5:7-8. La expresión librar de la muerte que aparece en el texto no se refiere a librar de morir, de ser muerto, mas de no dejar su cuerpo en la muerte. Hechos 2:31-32. Su cuerpo no experimentó corrupción. Jesús necesitó aprender a obedecer, no porque fuera rebelde como nosotros, humanos pecadores, mas porque siempre existió como Dios y Señor, soberano creador. Por esto, es claro, que nunca necesitó someterse y obedecer a nadie siendo Dios. Él sufrió en la condición de hijo para aprender a obedecer. Aquel a quien hoy llamamos como Dios Padre no era mayor que el Verbo eterno. Aquel a quien hoy llamamos como Hijo de Dios no era menor que Dios Padre, era el propio Dios. Ellos eran iguales. En un principio el Verbo eterno solo fue hijo al ser engendrado en el vientre de María. Si aceptamos de algún modo que él haya sido engendrado antes de este momento histórico, estaremos negando su eternidad. Si él no es el Padre de la eternidad. Isaías 9:6. Como la Escritura puede decir: Yo te he engendrado hoy. Hebreos 1:5. Sino, en su encarnación. Ponga atención a las siguientes expresiones: Yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Hebreos 1:5. Un tiempo futuro. Esto significa que, hasta entonces, la relación entre ellos no era de padre e hijo, más de dos iguales. Antes de que el hijo se hiciera carne, ellos eran iguales. Pero, ahora, en la condición humana, él necesitaba obedecer al padre. En Hebreos 1,
8, 9. El Hijo es llamado Dios, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Cómo puede haber sido Dios engendrado o creado? Se puede concebir al Dios Hijo siendo engendrado en su humanidad y encarnación. Antes de esto, ellos eran iguales. Pero, ahora, como Hijo, necesitaría obedecer al Padre, ser ayudado y conducido por el Espíritu Santo y sujetarse a sus propias criaturas, José y María, a quienes les era sumiso, al Sanedrín judío, Pilatos, Herodes, y a todas las autoridades de la época. Dios no obedece a nadie, aquí en la tierra. Jesús fue un hombre obediente, él obedeció justamente por ser hombre. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:5-8. Este texto nos muestra plena y completa obediencia, hasta la muerte. El texto de Marcos 14:32-36. Nos relata que su sudor de sangre y que su angustia eran la expresión de su falta de opción. ¿Quién puede medir lo que pasó en la mente y en el corazón del Señor en esa hora? Dios no teme a nada. No conoce angustia o dolor. Jesús sentía dolor por su condición de hombre. En sus manos estaba confiando el destino eterno de los cielos y de la tierra. Juan 13:1, él obedeció. El texto de Lucas 23:46. Relata que Jesús entregó su espíritu en las manos del Padre, murió en obediencia y confianza. Tercera y mayor evidencia, Jesús fue tentado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:13. Dios no puede ser tentado por el mal. Él no sabe lo que es esto. Él no entiende por qué el ser humano se inclina para el mal. Pero como hombre, él fue tentado. Le fueron dadas alternativas para desobedecer a Dios. Mateo 4:1. Adán, el primer hombre, tuvo su enfrentamiento con el diablo. Y perdió. Ahora era la oportunidad del segundo hombre, aquel que sería el primogénito de una nueva raza, para ser tentado de igual forma. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 4:2-11. El texto de Mateo 4:2-11. Nos muestra algunas cosas sobre su forma de hombre y sus necesidades como ser humano. 1. Pan. Necesidad legítima. Yo necesito. 2. Tírate, una vanidad, capricho yo puedo. 3. Y te daré todo esto, soberbia de la vida. Yo merezco. Hebreos 2:14-18. En aquello que él mismo sufrió, siendo tentado. Tentación es una agresión que produce sufrimiento, exige lucha y esfuerzo. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Uno de los motivos para que fuese tentado es para ayudarnos en nuestras tentaciones. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:14-16. Texto de Hebreos 4:14-16. Relata que,
así como nosotros somos tentados. Jesús también lo fue, pero sin cometer pecado. Si Dios no puede ser tentado por el mal, aquí nos queda más claro que Él era hombre. Jesús fue asediado por el diablo y vivió en el mundo expuesto a todo tipo de ofertas del diablo y tentaciones humanas. Pero, resistió. Vale la pena destacar que cuando se dice que Jesús fue tentado en todas las cosas, las personas, normalmente, comienzan a pensar en todo tipo de pecado y degeneraciones humanas, pero se olvidan de que la mayor tentación fue, nunca hacer su propia voluntad. En la condición de Creador y Señor de los cielos y de la tierra, le era muy difícil sujetarse en todo. Notemos, aunque Adán no haya cometido ningún pecado moral o alguna grosería absurda o torpeza, simplemente hizo su propia voluntad. En el fondo, toda tentación tiene la misma raíz, hacer lo que yo quiero. Un consejo. Reflexione. ¿Cuántas veces, todos los días, contrariamos la voluntad conocida de nuestro Dios? Y hacemos lo que nos parece, sin sentir ningún arrepentimiento en nuestra conciencia. Toda la tentación tiene la misma raíz, el hombre en el centro, siendo destacado, haciendo su propia voluntad. Cuarta evidencia. Jesús murió y resucitó en un cuerpo. Lucas 24:39. Él fue visto y tocado por los discípulos. Inclusive, Tomás dudó de su resurrección en un primer momento y después pudo tocar sus llagas para tener la certeza. Primera de Timoteo 2:5. Permanece en un cuerpo humano, y en esta condición es que Él intercede por nosotros. Romanos 8:34. Hebreos 7:25. En esta condición de hombre es que Él vive para interceder por nosotros. ¡Qué gran amor de nuestro Salvador y Señor! Filipenses 3:20-21. Nuestro Señor permanecerá en un cuerpo humano por toda la eternidad, y transformará nuestro cuerpo de humillación para ser igual al cuerpo de su gloria. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Mire también el texto de Primera de Corintios 15:53-57. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:53-57. Revisión del contenido. En esta séptima lección, les dimos a conocer varias evidencias de Jesús siendo hombre en la tierra. Jesús dejó su condición de Dios en la eternidad para ser un ser humano limitado y dependiente, y con esto, Él necesitó aprender a obedecer a Dios Padre en todo, no haciendo nunca su propia voluntad. Cuando resucitó, Jesús asume la condición humana por toda la eternidad. Él sigue ayudando e intercediendo por sus hijos, ya que conoció en su carne las tentaciones e inclinaciones del ser humano para el mal. Mal. Considere atentamente. 1. ¿Usted podría demostrar en las Escrituras que Jesús es hombre? 2. Jesús fue un hombre perfecto y es nuestro modelo. ¿Usted desea, sinceramente, imitarlo en todo? 3. ¿Usted entiende con claridad que Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios?